¿De qué hablamos y con quién hablamos, mi querida Yasmín, el día de hoy? Porque es tiempo de entrarle a cuarto grado. Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ya aquí en Sin Censura desde Nueva York. Te saludo con mucho gusto, querida Yasmín. Buenas noches. No, pues el gusto es mío, Vicente, estar aquí contigo, eh, compartiendo este espacio, por supuesto, agradecidísima como siempre que nos otorgues este ratito, justamente para lo que hemos insistido mucho desde el Instituto Nacional de Formación Política, elevemos el nivel del debate, no nos quedemos con lo que nos dan por encimita, sino profundicemos, y justamente para profundizar, tener especialistas, gente, compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas que sean, pues, especialistas en temas. El día de hoy queremos hablar una vez más de la reforma democrática, la reforma del pueblo, la que tiene que ver con temas en el ámbito electoral, esto que se ha dicho como el plan B, pero pues, insisto, a profundidad, y qué mejor con el especialista que el día de hoy tenemos. Creo que no te escuchamos, Vicente. Le ofrezco una Ahí disculpa está. a la audiencia y te ofrezco una disculpa también a ti, Yasmín. Les decía, nuestro invitado es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrando en Derecho por esta misma institución. Se desempeña desde hace 4 años como asesor externo en el área de representaciones partidistas del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Le agradezco mucho a don Carlos Luna que nos acompañe para hablar de esta reforma electoral del pueblo, porque le están poniendo muchos peros, tanto en el INE, tanto, bueno, algunos consejeros del INE, para hacerle justo a la historia, y sobre todo los personajes políticos de oposición. Carlos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Disculpa por la tardanza para entrar a hablar sin censura. No, sin ningún inconveniente, Vicente. Les agradezco primero la invitación y sobre todo saludar a todas las personas y a toda tu audiencia que esta noche nos acompaña, justo para poner y elevar el nivel de debate como se debe en torno a esta reforma electoral. La reforma electoral que se discutirá, el plan B, a partir de mañana, tengo entendido, en el Senado. Y bueno, por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de esta reforma electoral necesaria en la mañanera, y por otro lado, personajes que hasta libros hacen contra, pues contra esta transformación que se necesita en el ámbito electoral. ¿Por dónde le entramos, Carlos? Yo agregaría no solamente libros, sino también utilizan los tiempos del Estado en la radio y televisión para promocionar su postura política, y además de eso, pues bueno, utilizan todo el aparato burocrático que tiene el instituto para ir contra esta reforma. Pues creo que lo importante que deberíamos empezar por entrar es pues tratando de explicar esta primera idea que yo sí quisiera dejar muy en claro, que de lo que hablamos no es de un plan B de la reforma electoral, porque se ha utilizado por los partidos políticos de la oposición como un término denostativo de una reforma electoral que es una reforma electoral integral, no es una reforma electoral que planteaba cambios de fondo, tanto a nivel constitucional, y que desafortunadamente, pues bueno, por cuestiones políticas no se pudo alcanzar el consenso necesario para impulsarla y lograr, pero sí se tiene, o se buscó, mejor dicho, generar un cambio de paradigma, al menos en materia de leyes secundarias. Entonces, yo la denominaría en realidad, en vez de un plan B, una reforma electoral del pueblo, porque busca justamente transformar el sistema electoral mexicano bajo una sola idea, y es atender la demanda social de querer autoridades electorales más eficientes y además procesos electorales menos costosos. Creo que por ahí podríamos entrarle a esta discusión.
El famoso dinero, con dinero baila el, ¿cómo dicen? El perro, dicen en mi pueblo, y bueno, pues es el dinero el que mueve a estos personajes encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama para incluso hablar de cancelar, suspender, invalidar elecciones en el 2024 si se echa a andar esta reforma electoral, Yasmín. Sí, justamente es como un tono de amenaza, pues, ¿no? Estos que no quieren perder los privilegios, porque justamente hablar de dineros es hablar de privilegios, ¿no? O sea, es decir, es de lo que más les duele, pues, ¿no? Justamente perder esta parte de privilegios. A mí me gustaría nada más matizar que justamente si esta reforma es justamente del pueblo, o sea, es decir, es una propuesta que tiene el pueblo, es porque desde el pueblo organizado sabemos que hay formas de hacer política, de hacer democracia de manera mucho más austera, que no es necesario los grandes derroches para hacer de una elección, ¿no? Un proceso electoral, hacerlo limpio. No se requiere de grandes derroches de dinero. Lo que se requiere es voluntad, ¿no? Voluntad de estar inmersos en un proceso como el que estamos viviendo. Este es el momento idóneo para hacer esos ajustes justamente, ¿no? O sea, es decir, yo me remonto mucho a la historia que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional justamente, y parte de estos grandes triunfos en materia democrática y por los cuales sabemos que es posible tener un instituto electoral que garantice procesos electorales democráticos con elementos de austeridad, o sea, es decir, quitar privilegios y permitir, ¿no? Permitir, facilitar, fomentar una participación ciudadana más activa. Eso es lo que se quiere, pero bueno, lógicamente, pues requiere quitar privilegios de unos cuantos, realmente son muy pocos, ¿no? Los que tienen privilegios, aunque también hay la amenaza de que se les va a dejar sin empleo a cuántos trabajadores, ¿no? No, no, no son tantos, realmente, si aquí Carlos debe tener mejor el dato, pero no hay más de 400 personas que ganen más que el presidente y que están ahí en el INE, ¿no? O sea, no es tanto, pues. Son ciento y cacho, Fíjate. dijeron, queriendo corregir a Pablo Gómez. Es que no es el punto, no es el punto. O sea, si uno no cumple con la Constitución o se ampara o lo que sea, pues todos los demás. Es que esa es la lógica de los que tienen miedo o no quieren perder sus privilegios, Carlos. Creo que ese es el fondo de toda esta discusión, o ¿qué me dices? Pues fíjate, Vicente, que analizando un poco, yo le denomino esta falsa discusión en torno a la reforma electoral, pues me permito identificar dos cuestiones fundamentales, ¿no? Esta discusión que el INE trata de generar se basa en dos premisas que para mí son muy desafortunadas. La primera de ellas, pues bueno, el asegurar que la democracia se va a acabar con la reforma electoral, pues me parece no solo aventurado, sino también algo que no tiene ni siquiera el sustento y me parece un poco extraño que académicos, o bueno, que se dicen académicos de renombre de la universidad, pues escriban inclusive bajo esa premisa, ¿no? Entonces, definitivamente la reforma electoral no acaba con la democracia, porque la democracia no es el INE, y tengamos en claro eso, el INE no es el prócer de la democracia, el INE es parte de un sistema muy complejo en donde al final lo que se busca es garantizar elecciones libres, ¿no? Y el hecho de que las cosas no sigan como siguen hasta este momento, no significa que sean malas, ¿sabes? Si esta idea se hubiera mantenido desde los orígenes de nuestra democracia, pues bueno, invariablemente nunca hubiéramos cambiado del IFE al INE, ¿no? Ahí hay un primer punto, nunca hubiéramos cambiado de una comisión federal a un instituto federal electoral autónomo, ¿no? Esta lógica de que no debe haber cambios en la que se basa esta discusión, pues bueno, es una lógica que la verdad debemos dejarla de lado, ¿no? Y sobre todo replantearnos si realmente los cambios que necesita nuestro país
pues tienen que ser estáticos o bajo la misma idea del status quo. Y bueno, otra segunda cosa que yo identificaría en torno a este falso debate que genera el INE es una idea sobre terrorismo, ¿no? Una idea de fundar miedo en la ciudadanía y decirles, es que con la reforma electoral tu voto se va a acabar, con la reforma electoral ya no vas a tener credencial para votar. Estas frases que nos han tratado de vender a lo largo de estas últimas semanas, en donde invariablemente lo que quieren hacer es que la ciudadanía tenga miedo a un cambio, a una transformación que se busca de cómo se hacen elecciones más baratas, ¿no? Y tiene que ver justamente con lo que nos decían de la reducción de la estructura, ¿no? El primer gran mito que hay en torno a esta reforma electoral es que el INE le van a quitar el 87% de su personal. Bueno, si consideramos que el INE solamente se reduce a ese cúmulo de personas que ganan más que el presidente de la República, ese cúmulo de personas que tienen privilegios, pues invariablemente sí, se va el 87%, pero el INE no es eso, el INE son las personas que están en los módulos, que ganan 5,000 pesos al mes, 9,000 pesos al mes, que están atendiendo a la ciudadanía, que realmente dan su vida por la función electoral. Ese es el INE. Y cuando tomamos esos datos duros, es decir, cuando vemos el universo de verdaderos trabajadores del instituto, en realidad la reforma optimiza en 8,56%, es decir, ¿dónde queda el 80 y tantos por ciento que tanto aducen que va a pasar? Justamente tiene que ver con esta parte de generar una narrativa de miedo, generar una narrativa en contra de un proyecto que inminentemente va a cambiar el paradigma de cómo se hacen elecciones en México. Qué interesante esto que menciona Carlos, mi querida Yasmín. La élite utilizando sus recursos, a lo mejor hasta cobrando favores, eso está para el análisis en los grandes medios de comunicación para infundir el miedo en el pueblo que es el que debe de guiar estos procesos de transformación. Fíjate, la élite, los preocupados de perder sus privilegios, jalan los hilos para generar estas campañas de miedo. Parecería un tema trillado, pero no deberíamos de cansarnos de repetirlo una y otra vez hasta que lo entiendan o lo entendamos todos. Así es, ¿no? O sea, pareciera como un déjà vu, como que esto ya lo vivimos. Pero justamente creo que el énfasis está ahí. Ahorita que escuchaba a Carlos, precisamente recordaba esto del peligro para México, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces se ha venido a nuestra mente esto, donde O el las peligro ajá, campañas que nos aplicaron con la consulta popular para enjuiciar a expresidentes o claro. la consulta popular para la revocación de mandato, Yasmín. Claro, porque como no hay argumentación, ¿no? No hay profundidad, que es justamente lo que nosotros, insistimos, pues, ¿no? Se van a lo otro, ¿no? A cómo desde la entraña, ¿no? Pueden manejar y a través del miedo queda muy bien, ¿no? Y a mí me parece algo bien importante lo que acabas de decir, pero no hay que acostumbrarnos. Suena familiar, lo hemos vivido antes una y otra vez, ¿no? El peligro para México, lo que iba a ocurrir con expresidentes, la revocación de mandato y así, ¿no? El constante miedo. Y bueno, lo que ocurre en el metro, pues, ¿no? Como estas cosas que justamente juegan un papel importante en la vida de la coyuntura política de nuestro país, pero no hay que acostumbrarnos, ¿no? Hay que seguirlo señalando, hay que desmenuzarlo, hay que justamente, pues así como el día de hoy, ¿no? Invitar expertos que nos permitan comprender más allá y que dejemos, bueno, pues estas sensaciones que nos hacen, que nos traen justamente estas grandes campañas que aparte son patrocinadas, ¿no? Con grandes recursos de estos que no quieren perder sus privilegios. Ese es todo el tema, pues, ¿no? Los privilegios de unos cuantos muy poquitos, y en juego, pues una vida democrática distinta, ¿no? Estamos en el proceso de transformarlo todo. Este es el momento idóneo para hacer una profunda transformación en nuestro país. Y qué mejor
hacerlo en procesos como estos, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el pueblo ha demostrado una altura suficiente para ser capaz de tener un paso más en la democracia y hacer de ella no solamente una democracia representativa, sino participativa, protagónica, que el protagonista de esta transformación sea el pueblo organizado, consciente, movilizado, ¿no? ¿Cómo visualizas un México comparándolo con lo que tenemos hoy si se implementa el plan B que, con todo el sarcasmo del mundo lo digo, dice Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, ponen en riesgo la validez de las elecciones del 2024, o sea, que abre la puerta para que se invaliden, se descalifiquen los resultados en las próximas elecciones presidenciales. Pero ¿cómo entender el México comparándolo hoy con lo que pudiéramos ver si se implementa el plan B, Carlos? Bueno, creo que aquí es importante justo rescatar esta idea de no querer perder los privilegios, y eso me lleva a relacionarlo con la pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos un México ahora a un México que tenga o implemente este importante cambio? Pues bueno, creo que hay trasfondo algo sumamente importante, y es que la discusión está tan delimitada en 3 puntos, ¿no? Rápidamente los enuncio. Este miedo, ¿no? Esta campaña negra que es, te van a quitar tu voto libre, te van a quitar los módulos de atención ciudadana y el INE ya no va a tener personal para operar. Son como las 3 premisas fundamentales de esta campaña negra, pero hay cosas de las que no se hablan, y eso es lo que nos permite imaginar un nuevo modelo de elecciones en México totalmente diferente. Hay cosas que de la reforma que no están en el debate público, y no están simplemente porque para el instituto le parece menor. Sin embargo, vienen a cambiar la forma en cómo visualizamos las cosas. Pondré 3 ejemplos muy sencillos. El primero de ellos, la posibilidad de que nuestros paisanos y nuestras paisanas en el extranjero puedan votar con su pasaporte. Es decir, ahora en las elecciones, como el México de ahora, te exigen tramitar una credencial para votar en el consulado, que estés yendo al consulado, que estés al pendiente del trámite, que estés dando la documentación, que apostilles tu documento, etcétera. Un trámite bastante largo para obtener una credencial que solo te funciona para votar, ¿no? Pero con la reforma lo que se plantea es justamente abrir el sistema para que nuestros paisanos en el extranjero puedan votar con un documento que ya tienen, ¿no? Que es el pasaporte mexicano. Entonces, ahí hay un primer cambio en cómo podemos visualizar al México antes de la reforma y después de la reforma. Yo diría un México más incluyente y que garantiza más derechos hacia las personas que viven en el extranjero. Otro segundo punto muy importante de la reforma, y que es algo que tampoco se habla, es que esta reforma obliga a los partidos políticos a la postulación de candidaturas para sectores en situación de vulnerabilidad, ¿no? Con la reforma electoral, actualmente en nuestro esquema de elecciones, sí hay una imposición a los partidos políticos, pero los partidos políticos, como en cualquier lado, pues tratan como de darle la vuelta a las normativas porque no son ley. Con la reforma electoral se plantea justamente que esto sea ley, ¿no? Y que las personas que son indígenas, personas que tienen o pertenecen, mejor dicho, a la comunidad de diversidad sexual, que tienen una discapacidad, que son personas adultas mayores, que son jóvenes, tengan garantizadas en todo momento y sin importar el proceso electoral y sin que esto esté sujeto a la voluntad del INE, es decir, que siempre, siempre tengan representatividad en los congresos. Y esa es otra forma de cómo vemos el México antes de la reforma y después de la reforma. Con una implementación así, abrimos la posibilidad de que haya representación de nuestra sociedad en los órganos de elección popular. Y bueno, otro tercer elemento que es fundamental, y ya lo venía hablando al inicio de todo esto, es ver y romper con un paradigma que siempre se nos ha vendido. Cuando hablamos de reformas electorales, siempre nos han dicho, es que la democracia, para ser democracia, tiene que ser cara. Bueno, yo no sé de dónde sacan eso, ¿no? Yo no termino de comprender en qué parte se nos ha hecho creer que la democracia tiene que ser cara por sí misma. Vaya, la democracia en realidad
ni siquiera busca hacer cara, lo que busca es la participación del pueblo mediante ciertos mecanismos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser caros. Ahora, el instituto tiene una tradición de organizar elecciones caras, pero con 2 reformas recientes que ha habido en nuestro sistema jurídico, que pusieron en jaque este paradigma y que además demostraron que sí se puede hacer elecciones más baratas, ¿no? Me remito a los hechos, la consulta popular y la revocación de mandato. ¿Cuántas veces no escuchamos al INE decir no nos alcanza, no nos va a alcanzar, no va a haber revocación, no va a haber consulta? ¿Y qué creen? Hubo revocación y hubo consulta con menor presupuesto. Las pruebas son más que contundentes y esta es la tercera parte que yo veo de un México antes de la reforma y un México después de la reforma, en donde pues las elecciones, y derrocamos este paradigma de que las elecciones, para hacer elecciones tienen que ser caras, y no necesariamente. Pues me da mucho gusto poder compartir reflexiones, opiniones, comentarios sobre este tema. Yasmín, para cerrar. Pues yo diría, Vicente, no me lo preguntaste a mí, pero yo qué veo de un México con un plan B que, como bien dijo Carlos, pues no es visto con desdén como pues ya ni modo y lo que sigue, sino ¿cómo lo veo? Pues veo también, habría que mencionarlo, ¿no? Justamente hablamos como de quitar estos privilegios, pero pues ¿cómo lo vemos si se aprueba? Pues claro, va a haber mucho más pensionados, mucho más becas, ¿no? O sea, es decir, este asunto de bienestar va a estar más robustecido y sobre todo algo importante y que me parece que sí es necesario discutir lo que atañe a esto que se está discutiendo y que se seguirá discutiendo en los próximos días, pero que esto es solamente el primer paso, ¿no? De lo que realmente se estaría esperando para una verdadera reforma profunda en términos democráticos, ¿no? Que ha propuesto pues nuestro movimiento, ¿no? Y bueno, pues como siempre agradecerte muchísimo el espacio, Vicente. Te agradezco mucho yo a ti por la paciencia, mi querida Yasmín Ugalde. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a los espacios del instituto? Sí, claro. Les invitamos, ya saben, las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y justamente encontrarán un reciente programa donde estuvo Rafael Barajas del Fisgón con Federico Alcalá, si mal no recuerdo, y también estuvo ahí nuestro compañero Carlos Luna, quien profundizaron en este tema con mucho más precisión. Entonces, quien le quiera echar ahí un ojito, pues aprovechese. Claro que sí, y le agradezco, obviamente, al licenciado en Derecho Carlos Daniel Luna Rosas, Carlos Daniel Luna Rosas, Carlos Luna, por haber llegado a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Carlos, no sé si te quieras despedir invitando a la gente a que te sigan en redes sociales. Por supuesto, Vicente, agradecer también el espacio, la compañía de Yasmín y la oportunidad de hablar sobre esto, invitarles a todas y a todos a que combatamos esta infodemia que ha generado el instituto y bueno, no dejarnos llevar por las falsas noticias, y me van a poder encontrar en Twitter con el usuario Dan-LunR. Dan-LunR en Twitter. Pues te agradezco mucho, licenciado, por acompañarnos. Mi querida Yasmín, estamos al pendiente y nos vemos la próxima semana con más temas y con más invitados especiales. Por lo pronto, que descansen. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales.
y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.